Y en un matrimonio tenían 2 hijos, y una de esas noches que se fueron a dormir, uno de los hijos se levantó quejándose que le dolía la cabeza. Y, y entonces el papá, los papás no le creyeron, pensaron que estaba exagerando porque no se quería dormir. Usted sabe que los niños algunas veces son así, ¿verdad? No se quieren dormir, inventan cualquier cosa. Entonces lo mandaron a dormir y entonces regresó un rato más tarde. Es que me duele mucho mi cabeza, y lo checaron, no tenía temperatura según ellos, y entonces lo mandaron a dormir y él regresó una segunda vez y no le hicieron caso, y el papá entonces se enojó y de manera autoritaria le dijo: ya no te levantes porque te voy a castigar si sigues dando lata, y vete a dormir. Entonces el niño se fue a dormir, no recuerdo la edad, y ya no salió. Los papás se durmieron y en la mañana, cuando era hora de levantarse para la escuela, uno de ellos se levantó, pero este niño no se levantó, no salió de su cuarto. Entonces los papás fueron a buscarlo y estaba en su cama muerto. Murió. Lo que se vino a continuación fue una tormenta, una verdadera tormenta en la familia. Y fue algo terrible. En pocas palabras, el papá se sentía terriblemente culpable por lo que le pasó a su niño, porque él fue el que esa noche ejerció más autoridad para ordenarle que se fuera a dormir y que ya no saliera de su cuarto. Y aparte de que él se sentía muy culpable, la mamá lo culpó a él. Le dijo: tú no le hiciste caso a mi hijo. Y eso se complicó a tal punto que terminaron distanciados, terminaron separados, y se separaron de hecho. Primero ahí en el hogar ya no se dirigieron la palabra, el pleito continuó y ascendió a tal punto que terminaron separándose y divorciándose. No recuerdo todos los detalles porque fue una historia que escuché hace mucho, pero el otro niño, el otro hijo de la familia, se quedó con el papá. Y entonces el papá, habiendo perdido a su hijo y a su esposa, a quien quería muchísimo, se hundió más todavía. Primero había sido por la muerte de su hijo y ahora por el abandono de su esposa, porque ella se fue. Y él se hundió en la depresión y recurrió, como en muchos casos, en casos así, que las personas, en especial varones, se refugian en el alcohol. Y él se refugió en los vicios y empezó a tomar y a tomar y a tomar, y entonces, debido a eso, empezó a faltar al trabajo y terminaron corriéndolo del trabajo. Y entonces perdió todo lo que tenía. Lo perdió y vivía en cuartuchos, a veces sin pagar la renta, y lo sacaban de un lugar y iba a otro y andaba con su niño. Y el niño, sin embargo, estaba en la escuela y continuó en la escuela, a duras penas, pero continuó en la escuela. Y el detalle interesante es que terminó la escuela, se graduó y estudió una carrera, estudió medicina con todo y lo demandante que es la carrera, pero él logró terminarla y se graduó con honores. Y no solo el hecho de que era un universitario graduado con honores, pero era un buen muchacho, porque usted sabe que hay gente que puede graduarse porque son muy listos, pero andan mal, viven muy mal. Hay muchos casos así. Este no solo era un distinguido estudiante, pero era una excelente persona. Y salió adelante. Y tiempo después murió el papá, por tanto tomar. Murió. Y un día a este excelente médico, porque empezó a ejercer y se abrió paso, y era una persona muy estimada, un día alguien lo entrevistó, porque conoció la historia, pero no sabían la intimidad de ellos, solo sabían que era hijo de un padre alcohólico. Y entonces le preguntaron: ¿cómo es que de un hogar con semejante crisis y un muchacho criado por un padre alcohólico, cómo es posible que llegase a ser no solo tan buen médico, pero tan excelente persona? Porque eso se antoja muy complicado, muy difícil. Ustedes saben que cuánto influye el ejemplo, en este caso el mal ejemplo, y más viviendo con su padre todos esos años. Así que este hijo de familia, que ahora era un excelente médico,
dijo, bien, no hablaré mucho sobre eso, solo les diré que con todos los defectos que tenía mi papá y haberse hundido en los vicios, pero él me trató con mucho cariño. Él siempre me amó, a pesar de lo que haya sido su vida y cómo se hundió en los vicios y terminaron matándolo, pero él era un hombre que me amaba. Y él dijo algo interesante. ¿Saben que hemos oído tantas veces que las palabras quedan como algo vano frente al ejemplo? Que el ejemplo puede más que las palabras. Hemos oído eso, ¿verdad? Incluso por ahí hay un dicho que dice, tu manera de ser habla tan fuerte que no me dejan oír lo que quieres aconsejarme. Así que le preguntan, ¿cómo es que ocurrió esto? Y él dijo, mi papá, todos los días de mi vida, todos los días, sin excepción, me dijo cada mañana al despertar, y a veces ebrio, a veces sobrio, pero la mayor parte del tiempo ebrio, me dijo cosas como esta: hijo, yo te amo y estoy orgulloso de ti. Tú eres un buen hijo y eres mejor que tu padre. Y vas a llegar lejos, hijo, porque eres muy bueno. Eres una persona excelente. Y cada día de mi vida, cada semana, cada mes, cada año, se encargó de afirmar con sus palabras el cariño que me tenía y lo lejos que yo podía llegar. Y él me decía, no te fijes, no te influyas por lo que tu padre hace. Tal vez soy un caso perdido, pero tú eres diferente, hijo. Tú vas a llegar muy lejos. Y sucedió.